mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Hola, hola, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz. Yo soy Carolina Peredo y hoy les vamos a hablar de encapsulamiento de placenta. Chan, un tema súper controversial, ya que hay mucha gente que cree que no es seguro o que no hay evidencia científica suficiente que lo soporte. Sí, la verdad que controversial desde todos los puntos de vista, desde la gente que dice no solamente que no hace ningún tipo de efecto, sino el para qué, ¿no? Hay gente que se pregunta, ¿por qué una mujer haría una cosa así? Y la respuesta ante eso, que nosotros encontramos, por lo menos investigando un poco, tiene que ver con que tiene un nombre y apellido, digamos, este hábito que se llama placentofagia, y en realidad la mayoría de los mamíferos lo hacen. Sí, vamos a ir por partes, ¿no? Para que quede bien claro de qué estamos hablando y todo. Hablemos de qué es la placenta primero, para los que no están muy familiarizados con este tema. Es un órgano que se desarrolla durante la gestación en todas las hembras de los mamíferos, bueno, en todas no, en la mayoría, y a través de ese órgano se establece el intercambio de oxígeno y de nutrición entre la madre y el embrión. Y lo más importante de este órgano es, además, que es un órgano endocrino, quiere decir que produce hormonas. Como estas hormonas son producidas por el propio cuerpo de la mujer, la gente que se dedica a hacer encapsulamiento de placentas dice que estas hormonas están perfectamente diseñadas para esa mujer. Entonces, por eso es que recomiendan seguir tomándolas después del embarazo. Tomándolas, cuando decís tomándolas es porque el encapsulamiento de placenta, como su nombre lo dice, justamente es generar pastillas, cápsulas, como si fuese cualquier remedio, con la placenta, que después vamos a hablar de cómo se hace esta técnica, ¿no? Volviendo a esto de las hormonas que te contaba, Caro, la placenta empieza a producirlas entre las 6 y las 8 semanas de gestación, y lo hace para ayudar a sostener el embarazo. Y los niveles de hormonas siguen creciendo durante todo el embarazo. Entonces, para el tercer trimestre, la mujer tiene 3 veces la cantidad normal de hormonas en su sistema. Que eso explica muchísimo el humor de mi compañera en este momento. Eso explica muchísimas cosas. Explica muchísimas cosas. Así que si sus maridos se quejan, ustedes le dicen, mira, tengo 3 veces la cantidad de hormonas normales de cualquier mujer en este momento. ¿Qué pasa? 4 o 5 días después del parto, el nivel de hormonas va de 3 veces lo normal a por debajo de lo normal. Un bajón hormonal. Tremendo. Y es una fluctuación tan grande y tan repentina que, por supuesto, afecta a la mujer muchísimo. La comparan con lo que sería el síndrome de abstinencia de las drogas, que te puede dar de repente si dejas de tomar drogas. El bajón de hormonas que te da después del parto es parecido a eso. Claro, estás ahí arriba y ¡pum!, te bajan de un ondazo. Exactamente. Entonces, bueno, nada, la gente empezó a buscar formas para combatir este bajón. Este bajón que tiene un nombre un poco que se ha hecho científico, por lo menos acá en Estados Unidos, y se llama baby blues, ¿no? El bajón le llaman así. Y que es diferente de la condición, digamos, o lo que es más la enfermedad, que es la depresión postparto. Son dos cosas distintas, ¿no? Claro, como que el baby blues lo pasan todas las mujeres después de tener un hijo, o el 80% de las mujeres, y la depresión postparto no. O sea, a algunas mujeres ese baby blues se les convierte en una condición de depresión y a algunas no. Y el baby blues, o sea, es esta sensación de nostalgia o de tristeza o de ansiedad, pérdida. Falta de concentración, sentimientos de dependencia, ganas de llorar, inestabilidad del humor. O sea, un lunes para mí. Un lunes cualquiera. Claro. Y que se pasa, digamos, que es esperable que se termine. Si no se termina, ahí es donde uno tiene que ya empezar a hablar de depresión, ¿verdad? Exactamente. Generalmente los síntomas del baby blues persisten más o menos unas 6 semanas, sería lo normal.
cuando se extiende más allá de las 6 semanas es cuando se empieza a considerar si se trata de una depresión posparto o no. Ujú. Y bueno, las principales causas, como decíamos, de esta condición son no solamente estos cambios hormonales vertiginosísimos, sino también el cansancio que uno tiene, la falta de sueño. Es un estrés físico y emocional, por más apoyo que uno tenga y contento que esté con su nuevo bebé y demás. Yo creo que la mayoría de las mujeres podrían asegurar que no es todo color de rosa, digamos, cuando el bebé llega. Para nada. Yo me acuerdo en mi primer posparto que lloré todos los días un poquitito. Así, ¿Y vos no por esas sos 3 llorona? semanas. Yo nunca lloro, ¿no? Esto es importante decirlo, tenés que porque si pisar yo muy te digo fuerte. que yo lloré todos los días, me decís, bueno, ¿y qué es nuevo? Claro, contame algo que no sé. Pero en el caso tuyo, que lloraras todos los días es notable. Sí, me acuerdo que estaba muy contracturada. Mi bebé era muy llorón también. Ujú. Yo le echo la culpa a eso también. Claro. O sea, mi sensación o mi recuerdo es que cuando no estaba durmiendo, estaba o llorando o tomando la teta y después vomitando, o sea, llorando de nuevo. Y así durante 3 meses sin ¿Tu bebé? parar. Sí. Okay. Sí. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? De, ¿el bebé lloraba porque yo lloraba o yo lloraba porque el bebé lloraba? ¿Cuál es el huevo y la gallina? Sí, no sé, pero era todo una cosa Tremendo. así muy en una nebulosa de llanto. Y me acuerdo que conseguí una masajista de emergencia un día que no podía más y estaba muy contracturada. Y lloré toda la sesión, que duró 60 minutos. Y después de eso me sentí mejor, digamos. Sanador. Sí, llanto sanador. Sí, yo me acuerdo que una vez fui a tu casa y casi te desmayás. Sí, ¿Verdad? del agotamiento. Uh-huh. También estaba muy sobreexigida con cosas que estaban pasando en mi vida. Por ejemplo, me casé, hice una fiesta en el jardín de mi casa con 70 personas. No sé si hay algún consejo que les quieras dar a las mujeres a punto de parir de lo que no tienen que hacer. Sí, claro, si estás a punto de parir, no te cases ni te embarques, por ejemplo, Claro. recién parida, hacia las 2 semanitas. Está bueno respetar los tiempos del cuerpo y de las emociones, ¿no? En general. Y cuando tenés el segundo, me imagino que más. Sí, pero también es difícil darse cuenta cuál es ese tiempo, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, a mí me pasa ahora que tuve a la segunda hace 1 mes y pico. Y no me entra nada de toda mi ropa. Y yo sé que el cuerpo tarda en volver a su lugar, menos en el caso de mi hermana, pero a todo el resto de las mujeres, Al resto de la población le sucede. sobre todo después de los 30, tardan las cosas en volver a su lugar y hay que darle meses para que se reacomode todo. Sin embargo, en el día a día, cuando te vas a poner un pantalón y no te entra, te querés poner a llorar todos los días. Claro. Por más que lo sepas. No es que lo puedes conscientemente. racionalizar y decir, no claro. puedes. Lo que ves es una cosa que no te gusta. reconoces en el espejo, no te entra la ropa, no sabes cómo salir de tu casa, sos un mamarracho, bueno, nada. Y por más que uno conscientemente lo sepa, igual estás en este estado. Entonces esto es importante decir y normalizar para todas las mujeres que estén por ahí escuchándonos. Que es normal sentirse así, que a todas nos pasa, por mucha información que tengas, pasa igual. O sea, nadie puede escapar de ese estado de posparto y de puerperio. Y en ese sentido pueden mirar también nuestros posts que hemos hecho anteriormente con respecto al puerperio y ver más información ahí también. Y lo que quería comentar de mi posparto en ese momento fue que cuando fui a la consulta de las 6 semanas, ¿no? Las 6 semanas, ¿Sí? La ginecóloga, cuando ahí te dan el alta y te dicen, listo, podés volver a hacer ejercicio, podés volver a tener sexo desenfrenado. Sí. ¿Estás lista? Es lo último que tenés en la cabeza en ese momento. Sí, era un poco gracioso. Y yo le conté un poco cómo me sentía y ella me preguntó, pero no estarás deprimida, ¿no? Bueno, por lo menos mirá que te medico, ¿eh? Eso está bueno. Yo me acuerdo cuando yo fui a mi primera consulta posparto con el primer hijo, a las 6 semanas, mientras esperé al médico lloraba. Y él nunca me preguntó. Y yo le dije, no, pero es muy difícil. Le dije yo llorando en mi consulta. Claro. Y me dijo, bueno, ya va a pasar. Y como que no le dio mucha bola. Y por ahí yo sí tenía una depresión, porque para ponerte a llorar adelante del tipo, o sea... Claro, bueno, pero evidentemente no, pues después se te pasó. Evidentemente no era depresión. No, en mi caso no, pero hay muchas mujeres que quizás sí. Entonces hay que tener cuidado porque es una condición seria. Sí, y vamos a hacer un programa exclusivo y específico para hablar de depresión postparto, que como decimos es otro tema. Pero volviendo a lo de la placenta, digamos que, por lo menos en lo personal, pienso que, no sé si me importa si hay una comprobación científica
y leer los papers de no sé dónde, es algo que me interesa esto de approach, o esta filosofía de pensar que el cuerpo se puede sanar a sí mismo, digamos, y bueno, y si hay algo que va a ayudar a esto de la tristeza y estar un poco mejor, me parece que quiero adoptarlo. Porque además el tema es que generalmente la depresión postparto, la única manera en que la tratan es con antidepresivos. Y eso presenta un problema porque los antidepresivos están contraindicados para la lactancia. Entonces te ponen en una situación de tener que elegir entre la mejor nutrición para tu hijo y la propia salud mental. Claro. Entonces es normal que muchas madres estén dispuestas a probar algo diferente que no interceda justamente en lo más importante que tenés en ese momento, que es la relación con tu bebé recién nacido. Sí, y buscando en estas opciones de algo diferente, estábamos investigando sobre la medicina tradicional china, que usó la placenta por siglos en realidad, como uno de sus remedios más poderosos para tratar no solamente esta de la depresión, sino una variedad distinta de dolencias. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia en la lactancia, cuando la mujer tiene problemas en la lactancia, mucho cansancio o bajos niveles de hierro, porque es una súper proveedor de hierro la placenta. Espectacular. Y entonces a través de esto de la medicina china fue que llegamos a Lisa Kessler, que ella tiene su propia empresa que se llama Hill Country Placentas, y Carol la entrevistó y nos contó un poco de qué se trata esta técnica de encapsulamiento de placenta. Sí, para resumir un poquito su biografía y su historia, ella tuvo su primer parto en un hospital y lo que me contaba es que no le gustó cómo salieron las cosas, no fue como ella esperaba, y que después de ese parto, que para ella fue traumático, tuvo depresión. Tal fue así que tuvo que esperar 8 años para volver a embarazarse de nuevo y tener su siguiente hijo. En todo ese tiempo ella investigó sobre técnicas naturales de parto, lo que hacen las parteras, tener partos en casa, y decidió tener un parto en su casa como ella quiso, y que fue espectacular con su midwife, con su partera y su marido. Sin embargo, también tuvo depresión postparto. Entonces, en ese momento empezó a estudiar ella misma para hacer la profesión de partera. Uh-huh. Se convirtió en partera después de estudiar 2 años. Se fue a un viaje a República Dominicana, me contó, para seguir practicando, y ahí conoció a una mujer que le transmitió estos conocimientos sobre el encapsulamiento de placenta. Hasta ese momento ella no sabía, no conocía de la existencia de estas técnicas. Después ella siguió teniendo hijos y embarazándose, y en ese interín se convirtió ella misma en encapsuladora de placenta, digamos. Esa es ahora su profesión, es a lo que se dedica exclusivamente. Dejó de ser partera para dedicarse a esto porque comprobó ella misma las ventajas, ¿no? Y antes de esto ella trabajaba en el hospital, ¿no? Trabajaba uh-huh. en neonatología, en la parte de... ¿Cómo se llama el NICU? Cuando los cuidados bebés intensivos. Sí, cuando los bebés nacen prematuros. Terapia intensiva. Entonces tuvo muchísimo contacto con madres puérperas, por así decirlo, así que tenía, independientemente de su propia experiencia, que fue suficiente, uh-huh. también tuvo mucha experiencia y mucho contacto con otras madres que acababan de tener hijos, entonces vio que esto era una necesidad muy real que existía. Totalmente. Y después hubo un evento en su vida que la siguió transformando para siempre, digamos, y es que en el 2012 tuvo un embarazo que no prosperó, o sea, estuvo embarazada hasta casi al final, pero su bebé nació muerto. En Estados Unidos esto le llaman stillborn. Cuando ella me contaba, me dijo que nunca había querido enterarse de las causas, que las desconocía, no se lo dijeron. Pero que bueno, que gracias a que ella ya tenía esto de que aferrarse, su propia profesión y lo del encapsulamiento de placentas, pudo salir adelante. De hecho, después tuvo un último hijo más, un último embarazo y un último hijo que salió todo perfecto y nació bien. Entonces ahora ella, dentro de su práctica de Hill Country Placentas, lo que hace es ayudar a las madres que
que le pase lo mismo que a ella, lo del stillborn, y hace el encapsulamiento de manera gratuita. Presta ese servicio para Eso la está comunidad. buenísimo porque la verdad es que es algo que sí que sucede. Obviamente no nos queremos meter mucho en ese detalle y muchas veces no se conocen las causas, porque Ujú. ella había tenido 4 embarazos perfectamente saludables y Ujú. 4 hijas perfectamente saludables, y de hecho tuvo otra después. Sí. Y sinceramente, aunque se conozcan las causas ante una tragedia así, obviamente es muy difícil recuperarse para cualquier mujer. Porque además está pasando por todo el posparto igual que si el bebé estuviera vivo, por así decirlo. Absolutamente. Así sí. que esto es muy lindo, este servicio que ella da gratuitamente para todas las madres que pasen por esa desgracia. Ujú. Bueno, y después la entrevista tuvo que ver con cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se encapsula ¿Cómo la se encapsula placenta? una placenta? Bueno, la placenta se lava, se prepara y se deshidrata. Esto es si lo hace a través de el método de la medicina tradicional china. Una vez deshidratada se muele hasta que se hace polvo y ese polvito se pone adentro de las cápsulas. El encapsulamiento lo que hace es garantizar la preservación, de manera que se puede utilizar durante las semanas posteriores al parto hasta que el cuerpo mismo se vuelva a autorregular. Y también otra cosa que se puede hacer es que estas cápsulas se pueden congelar, entonces las puedes usar en el futuro, no sé, por ejemplo, cuando vuelvas a trabajar o cuando te vuelva a venir el periodo menstrual, o incluso, Lisa me dijo a mí que hasta las puedes frizar hasta que tengas la menopausia y las puedes usar para regularte hormonalmente en la menopausia, que me pareció súper interesante. Ujú. O sea que en el freezer duran de por 20 vida, años, digamos, no sé. un montón. Y sí. Bueno, no somos tan jóvenes tampoco, ¿no? Bueno. Pero no estamos muy lejos de pensar en la menopausia. Y los beneficios, bueno, como dijimos antes, es una fuente tremenda de hierro, que la fatiga que tenemos en el posparto está ligada a la deficiencia de hierro, además de la falta de sueño. Claro, viste que cuando uno está medio anémico estás como muy cansado, que ese es Ujú. uno de los primeros síntomas. Y además tiene proteína, tiene vitamina B6, tiene minerales y por supuesto tiene hormonas. Yo escuché de maridos que toman la cápsula de placenta de sus Porque mujeres. además todo esto es orgánico y gluten free. Perfecto. O sea, espectacular. Es espectacular en todo sentido. No, pero lo de los maridos, en serio, lo escuché y es por esto, porque, bueno, nadie duerme en la casa cuando está A ver si el pueden recién entender nacido, mejor ¿no? a la mujer. Claro, a ver si se ponen ahí en consonancia. A ver si se pueden volver a gustar después de tener un hijo. Y lo que Lisa nos contaba respecto de la evidencia, ella ha encapsulado más de 400 placentas al momento, y la evidencia que tiene es obviamente el relato de sus clientas. Claro. Que mejor que eso, ¿no? Y que, bueno, todos les cuentan esto, que recuperan su energía, que tienen mejor humor, que tienen más leche, mejor producción de leche para amamantar. Uh-huh. Algunas experimentan menos sangrado en el posparto, que eso, viste, que varía en cada mujer también. Sí. Esto me encanta siempre remarcarlo porque yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, que uno está como menstruando después de un parto. Y Por mucho tiempo. Por algunas mujeres por mucho tiempo, sí. Uh-huh. Se resuelven los síntomas de anemia, si existen. Y bueno, esta es una inyección una devolución de oxitocina, te devuelve la oxitocina perdida, ¿no? Y en ese sentido también hace que puedan tener un mayor libido o líbido y sentirse normales, que esto es lo más difícil de todo, creo yo. Más de la anemia, más que la libido, más que los síntomas, la leche, el sangrado y todo eso, lo más difícil es sentirse normal después de tener un hijo. Sí. Y bueno, las mujeres que han tomado las cápsulas de placenta reportan que se sienten normales. Volver a la normalidad, está bueno. Uh-huh. Y insistimos en que esto no es que es un arte de magia, ni mucho menos, que tiene que ver con un conjunto de cosas. Pero me parece que si uno cree en esto que cree la filosofía o la medicina china, de que el cuerpo sí tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Bueno, va a funcionar, ¿no? Evidentemente, porque aparte estás haciendo algo en función de tu cuerpo, estás pensando en eso, estás trabajando para eso, debería funcionarte, digamos. Y como dijimos antes, la mayoría de los mamíferos
se comen su propia placenta. O sea que en el resto del reino animal esto es algo normal, ¿no? Digo, para quitar un poco el miedo que nos produce a lo desconocido, que a veces es más eso que otra cosa, lo que nos hace que no hagamos o que no probemos cosas diferentes. De última, mal no hace bien tampoco, ¿no? Diría mi papá. Esa es su regla. Bueno, o la gente, los muy escépticos, que dicen, no, eso no está científicamente comprobado. También lo que sí está comprobado es que aquello en lo que crees a vos te ayuda, por más que al de al lado no le ayude, por más que sea placebo, por más que estés tomando cápsulas de brillantina, no sé. Y de última, si no, no le hiciste un daño a nadie, ¿no? Exactamente. No sé, o sea, el punto de la controversia es como pelearse, ser un carnívoro y pelearse con un vegano. Es un poco así. Pero a la gente le encanta hacer eso. Claro, pasa por eso, todos los días. todo el tiempo. Por eso digo, a veces no entiendo cuando alguien está tan en contra de una práctica que es personal y que no va a molestar al resto, digamos, pero tiene que ver con filosofías de vida, con posturas, con opiniones. Y en este sentido, como siempre, lo que nosotras queremos hacer es traerles la información para que sepan que existe y que después cada uno pueda tomar la mejor decisión para sí mismo. Entonces, si hay alguna mujer que nos esté escuchando y que esté interesada en las cápsulas de placenta, lo que pueden hacer es hacer clic acá en el logo de Hill Country Placentas. Y Lisa tiene muchísima información en su website. Hay 2 métodos diferentes para encapsular la placenta. Uno es crudo y el otro es el de la medicina tradicional china. Sí, que el crudo lo que tiene que, bueno, es más por ahí un poco más impresionante porque estás viendo la forma y el color y todo del órgano, pero, digamos. Pero ella también te puede hacer cápsulas con método crudo, o sea, vos no estás viendo ni el órgano ni nada de todo eso. Sí, pero hay mujeres que sí deciden consumirla de manera inmediata. Pero ahí no necesitas el servicio del encapsulamiento, no. digamos. Y lo que ella dice que nunca lo probó, no lo probó ella misma ni nunca lo hizo para ningún cliente, pero que muchas mujeres hablan de que es muchísimo más efectivo, porque no pierde ningún tipo de mineral ni nada más en el proceso. Sí. Claro. Pero bueno, en general la mayoría se decide por la medicina tradicional china, que es la deshidratada. Y también depende el método en el que uno vaya a parir, ¿no? Porque si uno pare en su casa y tenés la placenta ahí tuya, que la estás viendo y acaba de salir, eso es una cosa, pero si uno va a parir en un hospital, algunos hospitales, por ejemplo, tienen un periodo de retención de la placenta de 72 horas. Entonces, después de que estuvo en el freezer del hospital 72 horas, no es lo mismo hacerte un smoothie o un churrasquito. Que vos lo haces así, pero hay gente que se hace un smoothie o una empanada. Sí, por eso, no es lo mismo que si la tenés fresquita ahí de tu casa. Entonces, y eso también hay que ver, según como cada una vaya a parir, cada hospital tiene sus políticas de cómo y cuándo te la dan. Sí, hablando de las políticas, en Europa y en Estados Unidos ya es tendencia, porque y tan es así que los hospitales tuvieron que decir, bueno, a ver cuál va a ser nuestra política respecto a sacar el órgano, que es la placenta. Algunos acá en Austin directamente te dejan llevarlo, o que la persona que esté encargada del encapsulamiento lo lleve. Otros no, tenés que hacer un pedido en la corte para que te permitan. Y bueno, ahí en la página de Lisa también está hospital por hospital cuál es la política si uno está acá en Austin. Pero digo que lo llamativo de esto es que evidentemente es tendencia y está pasando porque los hospitales se tuvieron que preparar para eso. Y si uno no va a hacer nada con su placenta, los hospitales lo tiran. Es un órgano que se descarta. Totalmente. Sí, hay lugares online, por ejemplo, me contaba Lisa, que se venden placentas, por ejemplo, de oveja, para distintos tipos de sanaciones. Sí, en realidad china. Si ahora van y buscan en su baño la cremita para los ojos y se fijan los ingredientes, es probable que tenga placenta de algún animalito. Y Lisa también hace cremas y distintos tipos de productos con el uso de tu propia placenta, no solamente las cápsulas. Qué interesante. Sanadoras. Bueno, cuanto menos a mí me parece súper interesante, ya les digo, independientemente de que cada uno decida hacer
con su placenta lo que quiera. y con su parte, con su hijo. Exactamente. Como siempre. Así que bueno, esperamos que les haya resultado interesante esta información y como siempre vamos a seguir trayéndoles mucha más información controversial y de la otra aquí en Madre hay una sola. Chau, chau. Chau, chau. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie